La mayor necesidad del ser humano no será un mejor empleo, ni más riqueza, ni más dinero en el bolsillo. Será tener fe en su corazón. La mayor necesidad del ser humano es Dios. Un corazón vacío tiene una vida sin sentido. ¿Y dónde podemos encontrar a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿De qué manera Dios se comunica con los seres humanos? Cuando tenemos tantas preguntas en la vida, ¿dónde podremos encontrar respuestas? Bueno, la respuesta es en un solo lugar, la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia ya fue traducida a más de 2000 idiomas y dialectos. Cada año, más de 150 millones de Biblias son vendidas. La pregunta es, si es el libro más vendido, ¿por qué no es el libro más leído? Hoy veremos la razón del por qué muchos pueden tener una Biblia en casa, pero no lo leen. Bienvenido. Está comenzando una nueva temporada de Biblia Fácil. Y hoy vamos a abrir la palabra de Dios. Yo te invito para que tú puedas tomar la Biblia y juntos podamos descubrir el gran plan de salvación que Dios nos reveló a través de su palabra. Entonces te pregunto, ¿tú estás preparado? Un grande abrazo para ti, mi cariño, tú que siempre estás esperando, solo o acompañado o junto a toda la familia, este programa. Y como siempre, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Querido Dios, invocamos tu nombre para pedirte una vez más tu dirección. Que tu Santo Espíritu hoy pueda colocar tu verdad en nuestro corazón. Hoy tu palabra está en nuestra mano, pero queremos que ilumine nuestra vida. Y que tu Santo Espíritu sea nuestro profesor, nuestro maestro, y que tu palabra sea la base y el fundamento de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy hablaremos acerca de la Biblia como el mayor tesoro, sin embargo, ignorado. Entonces, para eso, vamos aquí a resumir algunas cuestiones importantes. En primer lugar, todos cuando vamos a una tienda y compramos cualquier artefacto, antes de dar el primer uso, tenemos que verificar y leer el manual. Porque el manual nos dice cómo funciona. ¿Y quiénes son aquellos que hacen el manual? Pues los creadores de ese producto. ¿Tú sabías que la Biblia es el manual para nuestra vida? ¿Por qué? Porque quien inspiró para que este libro llegue hasta nuestras manos es nuestro Creador. Y nuestro Creador sabe cómo funcionamos, sabe cómo podemos ser felices, nos muestra el camino que nosotros debemos seguir siempre en la vida. Entonces, así como nosotros también tenemos un manual para las cosas, nosotros tenemos un manual para la vida. Y este es un libro superior a todos los que tú puedas tener en tu biblioteca, por una razón. Es que este libro, la palabra de Dios, responde a las 3 preguntas más importantes de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y hacia dónde voy? Esas son las 3 preguntas más importantes de la vida. Y esa respuesta tú no lo vas a encontrar en ningún otro libro que no sea la palabra de Dios. Además, la Biblia siempre te va a mostrar el futuro. Hay muchas personas interesadas en conocer el futuro, mas infelizmente, en lugar de ir a la palabra de Dios, ¿a dónde van? A la astrología. Y hoy quiero decirte que si quieres conocer el futuro, no vayas a la astrología, ve a la profecía, porque aquí en la palabra de Dios está revelado el camino del ser humano, la historia y el final de nuestro mundo. Y si quieres conocer el futuro, abre la palabra de Dios. La Biblia nos muestra para nosotros, nos da el conocimiento de nuestra posición actual. ¿En qué parte de la historia nos encontramos? Para que ninguna maniobra pueda hacer que tú puedas desviarte
de tu destino glorioso, que es una vida al lado de Jesús. Ahora entiende la necesidad de poder abrir la Biblia. Cuando tú tienes una Biblia en sí, tú tienes una biblioteca, porque Biblia viene de biblios, que significa un conjunto de libros. La Biblia tiene 66 libros, que están divididos en 2 testamentos, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. Total son 66 libros. Allí tú vas a encontrar en el Antiguo Testamento que está dividido en 4 partes. Está el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, libros históricos, poéticos, proféticos. En el Nuevo Testamento vas a encontrar también los Evangelios, un libro histórico que es el libro de Hechos, un libro profético que es el libro de Apocalipsis, vas a encontrar cartas y también allí vas a encontrar cartas y epístolas y profecía. Así está compuesta la Biblia. Ahora, este es un libro totalmente diferente a todos los libros que puedas tener. Mira, no existe en la historia un libro que haya demorado en escribirse 1600 años. La Biblia sí. Se escribió en 1600 años por 40 escritores diferentes. Ellos vivieron en 10 países diferentes que tenían 20 profesiones diferentes. Por eso vas a encontrar que hay diversos estilos, diversas maneras de poder mostrar al ser humano el mensaje que recibían de Dios. ¿Tú sabías que la Biblia tiene 1189 capítulos y 31.173 versículos y todos ellos revelan el plan de salvación? Y otra cosa, este libro se escribió en 3 idiomas, no se escribió en español. Se escribió en hebreo, se escribió en arameo y en griego koiné. Por eso, cuánta necesidad de descubrir el significado de las palabras, especialmente en su verdadero idioma. Porque vamos a descubrir que incluso al traducir del idioma original a las diferentes lenguas y dialectos, por ahí hay algunos que por acomodar o por hacerlo más claro pueden traer confusión. Y es por eso que hoy muchos confunden la palabra de Dios. Ahora, la Biblia revela sin duda el plan de salvación. Y aquí te voy a decir una cosa interesante. El Nuevo Testamento es la continuación del Antiguo Testamento, no es la contradicción. Hay algunos que dicen, yo solamente leo el Nuevo Testamento porque el Antiguo fue para el judío. No, la Biblia no se contradice. Ahora, la Biblia que Jesús usó, Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús dice, no penséis que he venido para anular la ley de los profetas. ¿Cuál es la ley y los profetas? El Antiguo Testamento. La ley, la Torá, los 5 primeros libros, y los profetas, pues los otros libros. El Antiguo Testamento estaba dividido en Torá, Nevín y Ketuvim, que eran los 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés, que era la Torá. De ahí el escrito de los profetas y los otros escritos. Entonces, tú tienes que leer toda la Biblia, porque en toda la Biblia tú vas a encontrar el plan de salvación. No algunos textos, es toda la Biblia. Hay algunos que desprecian el Antiguo Testamento. Yo te quiero decir una cosa. La Biblia que Jesús usó fue el Antiguo Testamento. Entonces, si toda la Biblia llegó hasta nuestras manos, guiada por Dios, es porque en cada versículo hay una enseñanza para nuestra vida. ¿Qué cosa más tenemos que entender acerca de la palabra de Dios? Tú sabes que es el libro más traducido, más vendido, pero infelizmente el libro menos leído. ¿Por qué razón? Porque hay un enemigo intentando desaparecer este libro. ¿Quién es Satanás? No existe en este planeta otro libro que haya sido atacado, encadenado, quemado, perseguido, que no sea la Biblia. Imagínate, todo eso es la Biblia. El enemigo, en su afán de desaparecerlo, lo quemó en plena plaza, queriendo desaparecer este libro. Tú sabes que diversos filósofos, incluso que se declararon ateos, hablaron tan mal contra la Biblia. Uno de ellos es el famoso Voltaire. Este filósofo francés dijo lo siguiente: en 100 años el cristianismo desaparecerá y la Biblia pasará a ser considerada un libro de mitología. ¿Y sabes qué cosa es lo que ocurrió?
Cuando éste murió, a los pocos días de que él murió, pusieron en venta todas sus propiedades. Y él tenía una casa y una imprenta. ¿Y sabes qué sucedió? Las sociedades bíblicas compraron la casa y la imprenta de Voltaire. Y allí donde él dijo en 100 años desaparecerá la Biblia, en ese mismo lugar se imprimieron millones de Biblias para todo el mundo. Él murió, pero la Biblia permanece para siempre. Esta es la palabra de Dios. ¿Sabes por qué el diablo no quiere que abras la Biblia? Para hacerte vivir en ignorancia, en oscuridad, para que tú tengas más heridas en la vida, porque esta palabra es luz para nuestro camino, para que el ser humano no tenga conciencia de pecado y viva como Él quiere. ¿Tú ya ves la moralidad de nuestros días o la inmoralidad de nuestros días? Es el resultado de alejarse de la luz para vivir en oscuridad. Es el resultado de una vida sin lectura de la palabra de Dios. Personas que creen tener la mente abierta, mas tienen mente oscurecida, porque no está iluminada por el poder de la palabra de Dios. Satanás, en su intento de poder desaparecer la verdad y no poder, él continúa con otras estrategias. ¿Cuáles son las estrategias del diablo? La primera estrategia es mezclar la verdad. Eso se llama sincretismo religioso. Y eso Satanás lo hizo desde el jardín del Edén. Tú sabes que allí en el jardín del Edén, cuando tentó a Eva, Satanás tomó parte de la palabra de Dios, pero lo mezcló con mentira. Y al mezclar la verdad con la mentira, mira dónde terminamos. ¡Wow! Entonces, no todo aquel que dice predicar la verdad, habla la verdad. Tú tienes que comprobar si realmente es la verdad. A mí me encanta porque en el libro de Hechos encuentro a un grupo de hombres llamados los bereanos. Dice que eran los más nobles porque ellos iban a comprobar a las Escrituras para ver si era así. Tú tienes que comprobar tu fundamento, tu fe, tus creencias, lo que el pastor dice, lo que el líder dice, lo que el sacerdote dice. Con la palabra de Dios, comprueba si está aquí. Porque Satanás es astuto para poder mezclar. Coloca una gota de veneno en un vaso de agua y tú no ves la gota del veneno. Y hay tanta gente que está sedienta que bebe el agua ya contaminada, porque se contamina palabra de Dios con filosofía, palabra de Dios con tradiciones, palabra de Dios con sentimientos. Mucho cuidado. Número 2, Satanás lo que hace es que el ser humano pueda rechazar la verdad. Dice, tú no necesitas la verdad. ¿Por qué? Cada uno tiene su propia verdad. No existe verdad absoluta, eso se llama relativismo. Y tú ya ves a las personas diciendo, lo que para ti es verdad, para mí no es verdad, porque cada uno tiene su verdad. Cuando la palabra de Dios dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Es decir, sí existe una verdad absoluta. Pero infelizmente el ser humano quiere más seguir sus propios caprichos. Quiere más seguir sus propios deseos y cada uno quiere formar su propia verdad y mientras más se aleja de la verdad absoluta, vive la mayor mentira de su vida. Mucho cuidado. Primer problema es sincretismo. Segundo problema es relativismo, rechazar la verdad. Hay personas que en lugar de abrir la palabra de Dios más confían en sus sentimientos. Yo creo, yo pienso, en lugar de decir, así dice Dios, no, yo pienso, así dice el líder, así dice el pastor. Ten cuidado. Número 3, el tercer problema es que Satanás no quiere que tú conozcas toda la verdad y te presenta una verdad a medias, una verdad incompleta. Existen personas que solamente leen los evangelios, pero no leen Daniel y Apocalipsis, no leen la profecía, no leen los otros libros. ¿Por qué? Si la Biblia es una unidad completa para revelar el plan de salvación. Es simple, porque hay algunos que viven en la ignorancia solamente escuchando lo que los líderes dicen. Infelizmente, muchos líderes no presentan toda la verdad, apenas presentan la mitad. Y ese es un problema y una estrategia de Satanás.
Yo quiero decirte que mientras más estés cerca de la verdad, estarás más lejos de la mentira. Por eso abre la palabra de Dios. Mira lo que dice el libro de 1 Pedro 1:21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es un libro inspirado por Dios. Ahora, aquí te voy a decir una cosa interesante. La Biblia es un libro que tiene dos naturalezas. Así como Cristo tenía dos naturalezas, la Biblia tiene dos naturalezas. ¿Qué naturaleza? Naturaleza divina y humana. Divina porque es inspirada por Dios. El término griego inspirada significa soplada por Dios. Ahora te explico qué significa eso. Ahora, humana porque hombres escribieron. Por eso tiene dos naturalezas. Y aquí viene un asunto interesante. ¿Cómo es que Dios reveló su palabra? Dios se revela de varias maneras. Dios se revela de manera general. La naturaleza es un libro abierto. La Biblia es una revelación específica. Jesús es la máxima revelación del amor de Dios. Ahora, Dios revela su mensaje al profeta o al escritor. Y Dios le da capacidad para que pueda escribir y transmitir ese mensaje. Eso se llama inspiración. Eso significa que la palabra de Dios no fue dictada por Dios. Dios colocaba las ideas y pensamientos y el escritor lo expresaba según su cultura, según su educación. Por eso vas a ver partes más difíciles, partes más complicadas, otros que escriben de manera más simple, de acuerdo a la educación, de acuerdo a quien escribe. ¿Por qué? La palabra de Dios perfecta va a traducirse en un lenguaje imperfecto. Muchas veces en la Biblia vas a encontrar cosas que tú no entiendes. ¿Por qué? Porque fue expresada en un lenguaje imperfecto, pero su mensaje, que es el plan de salvación, es dada por Dios y es perfecto. Por eso necesitamos profundizar nuestro conocimiento en la palabra de Dios. Por eso es que de ahí viene la necesidad de poder conocer más de Dios. Porque es un libro inspirado por Dios, sin embargo, escrito por seres humanos. El libro de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Y me encanta aquí algunos términos, algunos verbos que coloca. Es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Si te das cuenta, aquí por lo menos hay cuatro palabras interesantes. ¿Qué significa enseñar? Enseñar viene del término griego didascalía. ¿Qué significa didascalía? Didascalía significa, la palabra de Dios tiene como objetivo darte un aprendizaje para que puedas crecer en todas las áreas de la vida. Familiar, social, espiritual, mental, físico, todo, económico. Eso es lo que hace la Biblia, que tú puedas crecer, pero también que tú puedas madurar en todas las áreas de la vida. Eso significa enseñar. Número 2, redarguir, viene del término elenjos, término griego. ¿Qué significa redarguir? Refutar el error y convencerte de que has obrado mal. Eso es redarguir. Decirte, este camino no es el correcto. Refutar aquello que es mentira, que es el error. ¿Qué significa corregir? Corregir significa corregir del pecado para restaurarte del pecado. Eso es lo que me encanta de la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente te dice cuál es tu condición, la palabra de Dios también te presenta la solución para tu problema. Es la restauración. ¿Y qué significa instruir? El término griego es el término paideía. Y paideía significa disciplinar, entrenar. ¿Para qué? Para que puedas tener una vida santa, una vida diferente. No camines por donde todo el mundo va, no siguiendo a lo que el otro hace, siendo diferente, no nadando con la corriente, sino yendo en contra de la corriente. Cuando lees la palabra de Dios, vas a caminar en contracorriente de la vida. Mientras el mundo va en una dirección, tú vas en otra, porque la palabra de Dios te ilumina y te muestra cuál es el camino que debes seguir. Es la bendición de poder estudiar la palabra de Dios. Y allí el texto de 2 Timoteo dice, a fin de que el hombre de Dios sea completamente perfecto. La palabra perfecto significa completo. O sea, el ser humano jamás será completo mientras no lea la palabra de Dios. Siempre estará vacío.
a menos que no escudriñe, que no se profundice en la palabra de Dios. No tendrá una vida con propósito, a menos que no vaya a la palabra de Dios. La palabra de Dios educa, transforma. Infelizmente, la palabra de Dios fue quitada de las escuelas y colocada en las cárceles. Si siguiera la palabra de Dios en las escuelas, evitaríamos que más personas vayan a las cárceles. El centro de sala de muchos no es la palabra de Dios, es una TV, son películas, son novelas. Por eso es que el ser humano ya no puede distinguir más entre lo que es verdadero y lo que es mentira o lo que es falso. Ya no puede distinguir más entre la verdad y el error, porque ya no son educados por la palabra de Dios. ¿Son educados por quién? Por Hollywood, por películas, por dibujos. ¿Dónde está su base? ¿En filosofía? ¿Pensamiento humano? Ese es nuestro problema. ¿Cuáles son las otras evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios? Primero, la autoridad. La palabra de Dios siempre dice, vino a mí la palabra del Señor, más de 130 veces se repite. Esto viene de Dios. Segunda evidencia, relevante. Es relevante. La Biblia es relevante porque te muestra de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es útil para todo tiempo. Hay una frase que dice, la Biblia es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el título del cristiano. Amén por eso. La palabra de Dios es coherente. 1189 capítulos y más de 31.173 versículos hablan acerca de una unidad. ¿Cómo es que si uno no conoció al otro puede escribir en la misma línea de pensamiento? Es la evidencia que la Biblia es la palabra de Dios. Pablo no conoció a Moisés. Juan no conoció a David. En cambio, hablan acerca del mismo plan de salvación. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Ahí está la evidencia. La Biblia es estable, fue perseguida, fue difamada, diciendo que este libro no sirve. En 1947 se descubrieron los rollos de Qumran allá en Israel. Y en esas cuevas se encontraron manuscritos de 2 siglos antes de Cristo. Y allí se comprobó que lo que hoy tenemos en nuestra mano es verdad. Y se quedaron en silencio todas aquellas personas que decían que la palabra de Dios fue manipulada y que así nos escribió, que el mensaje antiguo era diferente. Ya no. La palabra de Dios es reveladora. Te revela el futuro, pero también revela incluso delante de la ciencia. Mira lo que sucede. Isaías 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Tú sabes cuándo escribió Isaías esto? Entre los años 740 y 680 antes de Cristo. Ahora, ¿qué sucedió? Decía que la tierra es redonda, es como círculo. En cambio, la ciencia esto comprobó 2600 años después. Esta es la palabra de Dios. Antes, diversas culturas, los egipcios, los griegos, pensaban que la tierra estaba sostenida sobre algo. Los griegos pensaban que estaba sobre un hombre fuerte, mitológico, llamado Atlas. La cultura hindú pensaba de que la tierra estaba sostenida por 2 elefantes, que estaba sostenida por una tortuga. Pero la palabra de Dios, mira lo que decía en Job 26:7. Allí decía, Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Ya decía que está en el vacío. Tú sabes, cuando Galileo Galilei y Copérnico dieron con eso, y hoy la ciencia finalmente dijeron hemos llegado a la verdad, la palabra de Dios ya decía 3500 años antes. Eso es la palabra de Dios. Se confirma y se comprueba todo lo que en ella está escrita. Finalmente la palabra de Dios es transformadora. Nadie que tiene un encuentro con la palabra de Dios sigue siendo igual. Escuché la historia de un drogadicto. Un día un cristiano pasó cerca de él y lo vio en la miseria y dijo, voy a darle un regalo, le regaló una Biblia. El drogadicto recibió la Biblia y dijo, wow, sus hojas son tan finas que me va a servir para fumar. El cristiano no se desanimó y le dijo, está bien, si tú quieres fúmalo, es un regalo para ti, pero te voy a dar un consejo. Antes de fumar cada página, léelo. O sea, lee y luego fuma. Lee y fuma. Lee y fuma. Trato. Se hicieron un trato.
Ayer el drogadicto comenzó y dice, por favor, comienza a fumar, especialmente del libro de Juan. Comenzó Juan 1, leyó, fumó. Juan 2, leyó, fumó. Tercera página de Juan, leyó, fumó. Llegó a la cuarta página y dijo, ya no puedo fumar más. Mira, la Biblia tiene poder para transformar. Ese es poder de Dios. No existe otro libro en este mundo que pueda darte transformación. Puede darte conocimiento, pero no transformación. Miles de personas han sido transformadas por el poder de la palabra de Dios. Prostitutas, ladrones, corruptos, homicidas, han sido transformados por la palabra de Dios, porque tiene el poder de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? El propósito de la palabra de Dios es uno: revelar el carácter de Dios y mostrar el plan de salvación y el propósito de vida para el hombre. Ese es el propósito, revelar cuál es el carácter de Dios y cuál es el plan para tu vida. ¿Tú sabías que Dios te ama mucho y tiene grandes planes para tu vida? ¿Dónde lo descubres? En la Biblia. Pero también la Biblia, cada vez que la lees, tú vas a encontrar cientos de beneficios. ¿Tú quieres saber cuáles son los beneficios? No cambies el canal. Vamos a una breve pausa y ya estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Ya sabes que puedes solicitar un curso bíblico y está disponible para ti. Aquí vas a profundizar más tu conocimiento sobre la palabra de Dios. Todo lo que tienes que hacer es ingresar a estudielabiblia.com y solicitar el curso bíblico, ya sea digital o también allí en físico. Va a llegar totalmente gratis. Estamos aquí estudiando acerca de los beneficios que tiene estudiar la palabra de Dios. Yo te voy a mostrar aquí algunos de esos beneficios. En primer lugar, la palabra de Dios da prosperidad. Hay mucha gente buscando prosperidad, pero solo financiera. La palabra de Dios te da una prosperidad completa, familiar, espiritual. También, claro, que te da consejos material, pero sobre todo la mayor riqueza es espiritual. Prosperidad no tiene que ver solo con dinero. ¿Cuál es el otro beneficio? Es que la palabra de Dios te da felicidad. Mira lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 28. Jesús dijo, felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Felicidad. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados o felices el que oye, el que guarda las palabras de este libro. Felicidad. Número 3, da esperanza. Romanos capítulo 4 dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron para que por medio de la paciencia podamos tener esperanza, podamos tener consuelo. Necesitas consuelo, necesitas esperanza, tienes que ir a la palabra de Dios. Juan 17:17 dice que nos libra del error y nos santifica. ¿Qué cosa dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos hace parte de la familia espiritual. El libro de Lucas capítulo 8, versículo 21, es un texto extraordinario. Lucas capítulo 8, versículo 21. Dice así, entonces Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Qué maravilloso, formamos parte de la familia espiritual. Juan capítulo 14, versículo 23. Jesús respondió, el que me ama mi palabra guardará. ¿Y qué cosa más dice? Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Tú quieres que la palabra de Dios o tú quieres que Dios more en ti, tienes que abrir la palabra de Dios. No existe otro medio en este mundo donde nosotros podamos tener la presencia de Dios en nuestra vida a no ser por la palabra de Dios. Encontramos también que la palabra de Dios aumenta nuestra fe. Romanos 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios te da sabiduría, te orienta, te da salvación. O sea, ¿cuántos beneficios tú te estás perdiendo si no estás leyendo la palabra de Dios? Nada mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Sagradas Escrituras, porque no hay otro libro que sea tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia.
Mira ese texto. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían grandeza de espíritu, nobleza de carácter y firmeza de propósito. Porque lo que hace la palabra de Dios es cambiar tu cosmovisión. Es que tú puedes mirar el mundo con otros ojos. Es que tú puedes mirar la vida de una manera diferente. La palabra de Dios te permite ver soluciones por medio de la fe. ¿Qué bendición tiene la palabra de Dios? Mira, ¿a qué se compara la Biblia? La Biblia se compara a una lámpara porque ilumina, Salmo 119, 105. La Biblia se compara a un espejo porque te dice cuál es tu realidad, Santiago 1:23. La Biblia se compara al pan. ¿Por qué al pan? Porque es el alimento que la vida necesita. No solo de pan vivirá el hombre, dice, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia se compara al agua en Efesios 5:26, porque el agua limpia, el agua purifica. La Biblia se compara al fuego. ¿Por qué? Porque también nos purifica, el fuego limpia y acaba con el pecado, Jeremías 29. La palabra de Dios se compara a una espada. ¿Por qué a una espada? Porque penetra nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Y la palabra de Dios se compara a una semilla. ¿Recuerdas tú la parábola del buen sembrador? La semilla es la palabra de Dios que entra al corazón del ser humano. Por eso es comparada a una semilla. ¿Qué más podemos ver acerca de la palabra de Dios? Mira, la Biblia, cuyas verdades fundamentales pueden entenderlas aún los niños sin que puedan comprenderlas exhaustivamente los cerebros más privilegiados, se presta a las más variadas y antojadizas interpretaciones si no se las estudia debidamente. Pero ella satisface las elevadas expectativas de quienes la escudriñan con propiedad. ¿Qué cosa está diciendo ese texto? Muchos no tienen profundidad en la palabra de Dios. Y porque no tienen profundidad en la palabra de Dios, a los textos de la Biblia lo interpretan a sus gustos. Y ahí nosotros tenemos un problema serio. Nosotros vivimos en una cultura moderna que ha intentado colocar sus pensamientos por encima de la palabra de Dios. Algunas porciones de la Biblia son demasiado sencillas para ser mal comprendidas, mientras que el significado de otras no pueden discernirse a primera vista. Para obtener un conocimiento abarcante de la verdad bíblica, debe compararse texto con texto, pasaje con pasaje. Debería haber cuidadosa investigación y reflexión acompañada de oración. El estudio que se lleva a cabo con ese espíritu será ricamente recompensado. Ese es el secreto. Ahora, fíjense una cosa interesante aquí. Hoy vivimos un momento donde la cultura posmoderna ataca las Escrituras. Satanás no pudo destruir la Biblia, es verdad, pero hoy ha conseguido otro método para quitarla del ser humano. Y es que hoy distrae a los seres humanos con cualquier otra cosa o hace que el ser humano malinterprete la Biblia. Eso es triste. No pudo desaparecerla por persecución, ahora quiere por distracción o por mala interpretación. Y eso es un peligro que hoy está ocurriendo en nuestro mundo. ¿Saben qué cosa sucede? Hoy muchas personas quieren interpretar o forzar a la Biblia a decir lo que ellos quieren. Jesús, ¿cómo interpretaba? Comenzaba desde Moisés, todo el Antiguo Testamento. Eso es una ciencia que se llama hermenéutica bíblica. ¿Qué significa hermenéutica bíblica? Ciencia que busca establecer y descubrir principios, métodos y reglas para interpretar un texto. No tienes que quedarte en la superficialidad, lo que dice el líder, lo que dice el pastor. Tienes que profundizarte en la Biblia. ¿Y cómo lo hago? Aquí te voy a dar algunos principios. Número 1, la Biblia enseña una sola teología. Cuando hablo de teología estoy hablando acerca del estudio, acerca del plan de salvación, específicamente de Dios. O plan de salvación es soteriología y teología es el estudio acerca de Dios. Ahora, fíjate una cosa. Deja que la Biblia se interprete a sí misma. No busques interpretaciones. La Biblia se interpreta sola. Mira, te voy a dar un ejemplo. Apocalipsis 12:3 dice que apareció en el cielo una señal y un dragón.
¿Quién es el dragón? Pues será un país, será esto. No. Apocalipsis 12:9 dice, fue lanzado el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Tienes que leer varias veces el texto, a veces todo el capítulo, a veces todo el libro, para entender aquello que no parece fácil de entender. Y otra cosa, lee el texto en varias traducciones. ¿Por qué en varias traducciones? Porque hay algunos que han intentado traducir en un lenguaje más actual, haciendo perder el sentido original de la Biblia. Por eso tienes que buscar en varias versiones para poder entender mejor. Eso es interesante. La Biblia habla de un Dios perfecto en un lenguaje imperfecto. Recuerda que es inspirada por Dios, pero escrita por hombres. Te voy a dar aquí algunos ejemplos. Mira, ve. Génesis 18:20 dice, Dios le dice, yo voy a descender y ver. ¿Acaso Dios no ve desde el cielo? Es un lenguaje humano. En el libro de Génesis 9:6 dice, yo pondré mi arco iris y cada vez que veas el arco iris me acordaré de mi pacto. ¿Quiere decir que Dios se olvida? No, eso es un lenguaje humano para hacerlo comprensible para nosotros. Cuando él le dice, y Dios se arrepintió. Dios no, ¿de qué se va a arrepentir? Se arrepiente solo el pecador. Es un lenguaje humano. El arrepentimiento causa dolor. Lo que está diciendo el texto es, le dolió el corazón a Dios. Entonces hay que interpretarla de esa manera. Otra cosa. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. Pero hay herramientas que hoy te ayudan. Hay traductores que te pueden llevar al idioma original. Un interlineal te puede ayudar muchísimo para ver qué cosa es lo que dice la palabra de Dios, no lo que otros dicen. Ahora, aquí te voy a dar algunas herramientas. Número 1, mira el ambiente cultural o contexto histórico. Mira, hay algunas personas que dicen así, la Biblia habla de alma, y alma es una cosa que sale del cuerpo y camina y que nunca muere, porque el cuerpo muere y el alma vive. Eso es filosofía griega. Para entender alma tienes que ir al original, no a lo que predica un pastor, tienes que ir al pensamiento bíblico. Yo te voy a hacer un ejemplo, ¿está bien? Con este ejemplo espero que quede claro. Cuando leas un texto en la Biblia, tú lo entiendes en tu contexto. En el mundo occidental, nuestro mundo, alma, según la filosofía, es algo que sale. Pero para los judíos, alma es el cuerpo. Estoy tomando solo un ejemplo y te voy a hacer un ejemplo más práctico. Cuando yo llegué a Brasil, encontré que muchas palabras se parecían en el español y portugués. Te voy a decir una sola palabra. La palabra exquisito. En español, en la mayoría de países, exquisito significa delicioso, agradable, rico. Exquisito, la comida estuvo exquisita. Pero en Brasil, exquisito significa feo, extraño. Entonces, vamos a imaginar que yo escribo un texto en español y lo lee un brasilero y dice, yo entiendo el español. Y va y lee que yo escribí. Y yo entré a un restaurante y la comida estuvo exquisita. ¿Él qué cosa va a pensar? La comida estuvo fea. Pero si lo lee uno de mi país, dice, wow, la comida estuvo rica. ¿Te das cuenta cómo una sola palabra puede tener distintos significados? Así sucede con varias palabras en la Biblia. La palabra alma, la palabra espíritu. Eso sucede con otras palabras. Por eso necesitas comprender a profundidad la palabra de Dios. Mira, ve, Génesis capítulo 31, versículo 34 dice que la hija de Labán le robó sus ídolos. Para nosotros dice, pero ¿por qué lo hizo? En su cultura, tener los ídolos del padre representaba tener la herencia. Por eso lo hizo. Mira, ve, en la Biblia encontramos que a los discípulos de Jesús lo critican por no lavarse las manos. Lo que pasa es que en nuestra cultura pues se come con tenedor y cuchara. Pero allí en la cultura oriental, en ese tiempo se comía con la mano. ¿Entiendes cuál es la ventaja de entender el contexto cultural para no dar malas interpretaciones? Eso es importante cada vez que vas a la Biblia. Otra cosa interesante que tienes que entender. Mira, ve, Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces dice, yo no confío en nadie. El matrimonio es por confianza, ¿verdad? Los préstamos son en base a confianza. Tú tienes amigos porque confías. Entonces existe confianza. No, pero maldito el hombre confía en el hombre.
Lo que está diciendo la Biblia es, maldito el que confía en el hombre más que en Dios. Y esta palabra fue dada porque en lugar de escuchar a Dios, ellos se fueron a buscar ayuda a los egipcios. Y Dios le dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuándo lo entiendo así? Cuando yo analizo el contexto. Tú ya leíste ese texto de Pablo. Si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. Si es vergonzoso la mujer cortarse, que se cubra. Esto es cultural. Porque resulta que en ese tiempo, las prostitutas se rapaban el cabello. Y Pablo dice, el cabello funciona pues como un velo, porque si ustedes se rapan van a parecer a esas mujeres. Entonces, ¿qué cosa es lo que está diciendo aquí? Para evitar toda esa mala imagen, entonces es mejor que se dejen cabello suelto. Pero algunos toman ese texto y lo generalizan para todo. Hay que analizar el contexto. Interesante. Hechos capítulo 10, Dios le dice a Pedro, levántate, mate y come. Muchos dicen, aquí dice que todo hay que comer, porque Dios lo limpió. Si lees más abajo, no está hablando de comida, está hablando de creencias. Los judíos llamaban inmundos a los gentiles. Y Pedro dice, ahora entendí. Dios me dijo para no llamar inmundo al gentil. Hay que leer el contexto. ¿Correcto? Otra cosa. Analiza lo que lee. Lee varias veces el texto, capítulo, libro. Ve el análisis histórico, quién escribió, para quién escribió. Busque otros pasajes paralelos que hablen sobre el mismo tema para que quede claro el tema. Muchos se confunden con la parábola del rico y Lázaro diciendo, ahí está de que existe un alma que va al seno de Abraham. ¿Por qué no comparas eso con otros textos de la Biblia para ver si realmente es lo que está diciendo Jesús? Otra cosa, determina el género literario. En la Biblia hay prosa, poesía, historia, hay proverbios. La profecía no puede leerse como la historia. Profecía está en símbolos. Los evangelios, las parábolas son figuras, son imágenes. Mira, hay cosas interesantes. Por ejemplo, Mateo 5:44, la naturaleza es poética. Jesús dice, amad a vuestros enemigos. Hay personas que dicen, pastor, eso nunca voy a poder. ¿Por qué no puedo amar? Yo quiero amar como amo a otra persona, pero ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Para que no se malinterprete el texto, esta es una frase poética que quiere decir lo siguiente. ¿Cómo se ama al enemigo? Jesús explica, amad a vuestros enemigos, haciendo el bien al que aborrece, bendecir a los que os maldicen y orando por los que os calumnian. Eso significa amar al enemigo. No significa un sentimiento. Claro que tienes que amar haciendo esas tres cosas, haciendo el bien, bendiciendo y orando por ellos. Otra cosa, encuentra sentido a lo que lees. Cuando tú leas la Biblia vas a encontrar palabras que se repiten, un texto que sobresale. Hay estructuras literarias. Además, hay textos narrativos, hay símbolos, hay tipologías. En la Biblia tú vas a encontrar todo eso que necesita de análisis. Y esto es interesante. Tienes que observar el tipo de lenguaje. Hay un lenguaje literal que se tiene que entender cómo se lee y hay un lenguaje figurado. ¿Cuál es la diferencia? Mira, ven. En la Biblia encontramos símil, una comparación. Salmos 1:3 dice, será como árbol plantado. Es una imagen. Encontramos metáforas. Jesús dijo así de Herodes, id y